Entonces vamos a dar inicio a nuestro tercer módulo, educación financiera. Aquí vamos a estar dando conceptos que normalmente manejamos, ¿verdad? Que ya normalmente manejamos por ser adultos, ¿verdad? Normal. Pero recuerden que ustedes, nunca está de más repasar, ¿verdad? Y además, recuerden que ustedes van a tener que después transmitirle esto a sus participantes, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar y por lo general los participantes suelen estar compuestos por personas de diferentes edades, personas que tienen diferentes conocimientos, entonces ustedes van a tener que estar transfiriendo estos conocimientos, ¿verdad? Entonces, siempre todas estas clases se hacen desde un punto de vista, un enfoque que sea fácil de transmitir, ¿verdad? Entonces vamos a dar la educación financiera, que es sumamente importante, y sabemos, sobre todo nuestros jóvenes hoy en día, cuánta falta hace de lo que es la administración y la educación financiera, ¿verdad? Es como que no toman conciencia del manejo, ¿verdad? De cómo se debe manejar su dinero, ¿sí? Cómo se debe manejar con sus ingresos y sus gastos. Entonces, esa partecita ahora en este momento vamos a dar, ¿verdad? Y vamos a dar de la manera más sencilla posible, de tal manera que ustedes también puedan transmitirle de la manera más sencilla posible a sus participantes. Muy bien, vamos a empezar dentro de lo que es este módulo con el concepto de finanzas. ¿Qué son las finanzas? Justamente estamos queriendo empezar con este concepto básico, porque después vamos a entrar en lo que es metas financieras, presupuestos, ahorro, plan de ahorro, ¿verdad? Y créditos, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las finanzas? Como su nombre acá lo dice, se refiere a una rama de la administración y la economía. O sea, es una rama de la administración y la economía. ¿Que estudia qué? El intercambio de capital entre individuos, empresas o estados, con la incertidumbre y el riesgo que estas actividades conllevan. O sea, sabemos por qué habla de incertidumbre y riesgo, porque en las finanzas nada es, o sea, se puede prever, pero de repente ante, por ejemplo, sucesos como la caída del dólar o el movimiento o alguna catástrofe, ¿verdad? No podemos, este año que pasó justamente, nosotros podemos hacer las mejores finanzas, ¿verdad? Pero no podemos, ¿cómo se dice? No podemos, no podemos atajar ni contener algo que está totalmente fuera de nuestro control, ¿verdad? Como por ejemplo, justamente como pasó la pandemia, ¿verdad? ¿Quién nos íbamos a imaginar de que nosotros hicimos los mejores proyectos para ahorrar, para esto? ¿Quién nos íbamos a imaginar que la economía iba a venirse a pique por el hecho de la pandemia? Ahora que se cerraron muchos negocios, tuvimos que entramos en cuarentena, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que no se pueden prever ni controlar, ¿verdad? Entonces, pero por eso dice acá que está bajo la incertidumbre y el riesgo que conlleva este tipo de actividades, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la finanza? Estudia el intercambio de capital entre individuos, empresas o estados, ¿verdad? Y dice, se dedica al estudio de la obtención de capital para la inversión en bienes productivos y de las decisiones de inversión de los ahorradores, ¿sí? O sea, ¿qué estudia entonces las finanzas? Estudia la obtención de capital para invertir, ¿verdad? En bienes productivos. Y también, obviamente, las decisiones que tengan que tomar justamente los que van a hacer las inversiones, que son los ahorradores, ¿verdad? A eso se refieren las finanzas. Muy bien. Ahora, muy bien. Al hablar de meta financiera, entonces vamos a hablar ahora, ya que hablamos de las finanzas, ahora vamos a hablar lo que son las metas financieras, ¿verdad? Entonces, ¿qué busca cuál es el objetivo que tienen las metas financieras, ¿verdad? El objetivo que tienen las metas financieras, ¿verdad? Es lograr en un tiempo determinado, ¿verdad? Empleando nuestro tiempo, esfuerzo, recursos laborables y económicos de manera habitual y consciente. ¿Qué es lo que entonces busca las metas financieras? Es lograr un objetivo, ¿sí? Para que lograr un objetivo, pero ¿cómo? ¿Cómo logras ese objetivo, verdad? A través de recursos, a través de esfuerzos, ¿sí?
¿Y durante qué? Durante un tiempo determinado. O sea, las metas están ligadas a un tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en 2 años yo quiero comprar una casa, ¿sí? Una casa propia. Quiero cambiar mi auto. En 1 año quiero empezar un masterado. Esas son metas financieras, ¿verdad? Las metas financieras sabemos que se dividen no solamente se refiere al campo laboral. Están las metas personales, las metas familiares, están las metas productivas, que están de la parte laboral. Después están las metas comunitarias. Hay diferentes tipos de metas financieras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el campo personal, por ejemplo, yo quiero estudiar un masterado, cuesta plata eso. Entonces voy a fijarme una meta financiera. Aquí a 2 años quiero empezar el masterado. Entonces ahí empiezo con mi plan de ahorro. El plan de ahorro y la meta financiera van muy de la mano, ¿verdad? Entonces, en 2 años, para dentro de 2 años, yo voy a juntar mi platita, ¿sí? Entonces ahí voy a empezar, una vez que reúno la platita, voy a empezar el masterado. Es una meta personal, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, entonces, al hablar de meta financiera, entonces nos referimos al objetivo a donde queremos llegar en un tiempo determinado, utilizando nuestros esfuerzos, recursos laborales y económicos, ¿sí? De manera, y muy, muy importante esta última parte, de manera habitual y consciente. Consciente le falta una C. Muy bien, hay que, bueno, consciente. De manera habitual y consciente, ¿sí? O sea que no es que alguien te tiene que imponer, ¿sí? Sino que tiene que ser algo, o que tiene que ser las alocadas, ¿sí? Algo que tiene que ser bien consciente y de manera habitual, o sea, como un hábito que vos tenés que hacer. Si vos en 2 años vas a conseguir para tu dinero para tu masterado, entonces vos te estableces un plazo, una meta, ¿sí? Y cuánto vas a ahorrar, en cuánto tiempo vas a conseguir ese dinero que estás necesitando, ¿verdad? Entonces, de manera, te haces como un hábito. Todos los meses guardas tu platita, o sea, tu platita, ¿verdad? Entonces, el plan de ahorro. Muy bien, entonces, aquí vamos a ver un cuadro, ¿sí? Un cuadro muy significativo de lo que es de lo que implica el concepto de meta financiera, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Aquí está en la figura de un hombre, acá en el medio está justamente el cambio, o sea, los pasos que vamos a dar, ¿sí? Para alcanzar nuestra meta, ¿sí? Y acá dice metas, metas, perdón, dice metas, situación futura. Aquí es donde inicia, un ratito, alguien quiere entrar, ahí está. Aquí es donde, aquí justamente dice la situación actual, ¿sí? Aquí dice la situación actual. Un ratito. Mi cursor no está andando, bueno. Se dan cuenta que en el número 1 dice situación actual, ¿sí? En el número 2 dice el cambio, los pasos a dar. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahí, ¿ven? ¿Dónde está mi cursor? Número 2, los cambios. Estos son los cambios. Y acá, a donde yo quiero llegar en el futuro, ¿sí? Entonces aquí ponemos los recursos que contamos, ¿verdad? Está nuestra meta, donde está la copa, ¿verdad? Los recursos que contamos, cuáles son las acciones que vamos a hacer, ¿sí? Para llegar a nuestra meta, ¿sí? Y acá alcanzamos nuestra meta, ¿sí? La meta personal, acá hay una meta, ¿se dan cuenta? Acá hay meta personal, meta familiar, meta productiva y hay otra copa más abajo que es la meta comunitaria. Entonces son diferentes estratos o niveles en nuestra vida donde permanentemente nosotros estamos estableciendo metas, ¿verdad? Como les expliqué, un ejemplo, la meta tiene que tener un plazo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuánto en guaraníes? ¿Cuánto es el monto en guaraníes que vos querés alcanzar? Por ejemplo, meta personal, como les expliqué, podría ser un masterado. Quiero conseguir un masterado, ¿sí? Entonces, el plazo, 2 años. Guaraníes, tenemos que ver cuánto nos saldría ese. Por ejemplo, qué sé yo, 15 millones. 15 millones de guaraníes, entonces. Entonces, yo estoy acá, en la actualidad, veo qué recursos tengo actualmente, o sea, con qué recursos cuento. Cuento con un ingreso fijo, tengo un ingreso extra, que puede ser, a lo mejor te dedicas a otra actividad, a una venta o directamente
o tenés algún inmueble que estás alquilando, entonces poner acá, ingresos fijos, inmuebles, alquiler de inmuebles, o ingresos fijos, supongamos, plus por ventas, o cosas así, ¿verdad? Y acá, ¿cuáles son las acciones que vamos a tomar para llegar a nuestra meta? Acá puede ser, por ejemplo, evitar los gastos innecesarios, reducir los gastos, por ejemplo, las salidas para las diversiones, cosas así. O sea, acciones concretas que vas a tomar para llegar a tu meta, ¿sí? Y entonces ese es, y ahí al final conseguir tu meta, ¿sí? O sea, tu situación actual, con lo que contás y los cambios que vas a hacer en tu vida para alcanzar a tu meta. Y así se hace para cada nivel, ¿sí? ¿Ok? Bueno, justamente creo que este trabajo ustedes van a hacer la tarea. Una de las tareas es de la unidad del módulo, es un trabajo así, ¿verdad? Muy bien. Luego de las metas financieras están los presupuestos, ¿sí? Vamos al plan de ahorro que está muy de la mano con las metas financieras. Aquí, cuando hablamos de presupuestos, no nos referimos a los presupuestos que se hacen, esos presupuestos muy complicados que se hacen en las empresas y los demás, sino presupuestos sencillos y básicos que tenemos que tener. ¿A qué se refiere en este caso el presupuesto que queremos enseñar? Se refiere al registro de los ingresos y gastos dentro de un periodo de tiempo que puede ser semanal, quincenal o mensual, ¿sí? Ayuda a controlar los gastos, conocer las posibilidades de ahorro y tomar decisiones sobre invertir o tomar un crédito. O sea, en pocas palabras, este presupuesto que queremos hacerle entender a nuestros participantes, que ustedes, que es un repaso para ustedes, y hacerles entender a nuestros participantes, es el presupuesto donde nosotros registramos todos nuestros ingresos y egresos, porque es muy importante controlar todo lo que entra y todo lo que sale de tu economía, de tu bolsillito, ¿verdad? Entonces, todos los ingresos y egresos dentro de un periodo de tiempo. Eso es el presupuesto, ¿verdad? Que este periodo de tiempo puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual. Si uno, por ejemplo, es mensualero, ¿sí? Si uno es mensualero, sería interesante que tengas un ingreso, ¿sí? Un control, un presupuesto mensual, obviamente. Si sos una persona que gana quincenalmente, un presupuesto quincenal. Si sos una persona que gana semanalmente, en forma semanal, un presupuesto semanal entonces. Aunque seamos mensualeros, también podemos hacer, obviamente, un presupuesto semanal, quincenal y mensual. Podemos hacerlo. Cuanto más específico sea, mucho mejor control vamos a tener de nuestros gastos, de nuestros ingresos y gastos. Muy bien. Muchas personas, por ejemplo, no ingresan, o sea, cobran todo su dinero y después pasa por ahí, compró ¿qué se fue? Se fue, compró una revista que le gustó. Después de repente se va por ahí, compró, tenía hambre, entró en un lugar, comió algo. Después sale de ahí, se va y se fue, pasó por el shopping, encontró algo que le llamó la atención y compró, ¿verdad? Y todos esos gastos, esas fugas de dinero, ¿verdad? De nuestro bolsillo, de nuestra billetera, ¿verdad? Van sumando. Entonces, el día que las personas entiendan que esos gastos, ¿sí? Tenemos que registrar esos gastitos. Ustedes se van a sorprender cuando, por ejemplo, cualquier tontería que compren, lleguen a su casa y hoy compré esto, anoten y registren. A la semana, hagan una sumatoria y se van a sorprender cuánto dinero tiraron o gastaron en cosas innecesarias. Se van a sorprender y atajar de la cabeza. Parece algo tan sencillo, ¿sí? Tan básico, tan fácil, pero que no hacemos. Y cuando hacemos, nos sorprendemos. Y les digo por experiencia propia, ¿sí? Dios mío, 500,000 se me fue en macanadas. Y ¿saben lo que nos cuesta a nosotros ganar 500,000? Es muchísima plata. Entonces, el día que aprendamos, yo era bastante a la gana para anotar sobre todo mis gastos, ¿verdad? Y después no sabía en qué se me iba toda la plata cuando llegaba a fin de mes, ¿verdad? Antes de fin de mes, ya 5 días antes de cobrar, ya estaba así por las paredes, me acuerdo antes, ¿verdad? Entonces, yo decía, ¿en qué es lo que se va toda mi plata? Entonces, un día tomé la decisión de anotar.
y empecé a anotar. Yo llegaba en casa y anotaba. Después, como andaba medio desmemoriada, así que en el momento ya anotaba. Sacaba yo tenía una anotadora aquí en mi calculadora y empezaba a anotar. Anotaba. Increíble era cómo se me iba empavadas mi dinero. A la semana yo revisaba y me atajaba de la cabeza. Y ahí empecé a controlar más mis gastos, obviamente. Esos son los gastos famosos, los gastos hormiga, ¿verdad? Innecesarios, ¿sí? Entonces, ¿qué es el presupuesto? ¿Qué es el presupuesto? Es el registro de los ingresos y gastos dentro de un periodo de tiempo que puede ser semanal, quincenal o mensual. ¿Qué nos ayuda a hacer? A controlar sobre todo nuestros gastos. Nuestros gastos e ingresos, pero sobre todo nuestros gastos, ¿verdad? ¿Qué son los ingresos? Se refieren a la entrada de dinero a cambio de trabajo, producción y o ventas de productos o servicios, incluyendo las remesas. En los ingresos también tenemos que incluir las remesas, o sea, el dinerito que nos mandan nuestros familiares que están en el exterior, que muchas personas hasta hoy día reciben, ¿verdad? El fruto y el esfuerzo de sus familiares que están en el exterior. Entonces, ¿qué son los ingresos? Se refieren a la entrada de todo, ¿verdad? De todo dinero a cambio de tu trabajo, de la producción o un servicio que vos hagas, ¿verdad? Incluyendo las remesas. ¿Qué son los gastos? ¿Sí? ¿Qué son los gastos o los egresos, mejor dicho? Los egresos se refieren a los pagos por servicios, ¿verdad? Productos o compromisos financieros asumidos por la persona o familia. Es destinar dinero para conseguir bienes o servicios, ¿sí? O sea, los egresos es todo aquello que sale de nuestra economía. Todo aquello que sale de nuestra economía. Para pagar servicios, para pagar algún producto que estamos adquiriendo o para pagar los compromisos financieros, las deudas, el gasto de luz, electricidad, agua, los gastos básicos, internet, todo eso son los egresos. Pero también son aquellos dineritos que nosotros, ¿cómo se dice? Gastamos para comprar no solamente nuestra alimentación y todo, sino nuestra vestimenta, los artículos escolares, la ropa de nuestros hijos, las cosas de nuestra oficina o nuestra alimentación, todo. Esos son los egresos, ¿sí? Y esos son justamente los elementos del presupuesto, ¿verdad? Aquí vamos a ver un presupuesto. Aquí vamos a ver un presupuesto, ¿sí? Sencillito. Y que quiero que presten atención porque esto recuerdo muy bien que van a hacer en la tarea, ¿sí? Es súper sencillo, ¿sí? Por un lado están los ingresos, como ustedes se dan cuenta acá, ¿ven? Aquí están los ingresos en celeste y acá en rosadito están los egresos. En los ingresos ya les dije, ¿verdad? Sí. Los ingresos ya les dije de qué está compuesto. Ahora los ingresos están compuestos por el ingreso fijo que tengamos. Si tenemos alguna comisión por ventas, si tenemos algún otro gasto extra, un ingreso extra, como puede ser sí, como puede ser alguna entrada por alquiler de inmuebles, como le dije, si ustedes tienen algún inmueble que están alquilando y cosas así, ¿sí? Aquí arriba, en la parte, acá arriba colocan la meta, perdón, el plazo al que quieren, el plazo al que quieren llegar, ¿verdad? Periodo de tiempo puede ser quincenal, o sea, de lo que ustedes quieran registrar en su presupuesto, puede ser semanal, quincenal o mensual. Acá ponen, por ejemplo, presupuesto quincenal 2000, qué sé yo, quincenal del mes de abril del 2021, ¿verdad? Entonces ponen, eso va a ser la fecha de ustedes, ¿verdad? Acá ponen los ingresos y acá ponen los egresos, ¿sí? En la parte de los egresos, ¿sí? Se van colocando los gastos, ¿verdad? Los gastos básicos, ¿sí? Los gastos obligatorios, ¿sí? O sea, los gastos necesarios o básicos, los obligatorios, los demás gastos, los gastos innecesarios, ¿sí? Los inesperados y los gastos de gestión de, ¿cómo se dice? Los gastos, cualquier tipo de otros gastos. Pueden ser los de seguridad, los gastos de todo lo que ustedes quieran
todo lo que ustedes quieran, ¿cómo se dice? Registrar, ¿sí? Gastos de negocio, todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué entra en la parte de gastos necesarios? Por ejemplo, la alimentación, entra, por ejemplo, todo lo que vos quieras, para todo lo que tenga que ver con tu casa, los gastos familiares, esos son los gastos necesarios, ¿sí? Podemos incluir ahí también agua, luz, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, tampoco son las 11, son las 10:30. Y 37, entonces nos vamos a desconectar porque se está acabando el tiempo. Bueno, entre los gastos obligatorios, pueden estar los impuestos, por ejemplo, ¿verdad? Impuesto municipal, impuestos que nosotros pagamos por nuestros salarios, el IVA, por ejemplo, impuesto a la renta personal. Esos son los gastos obligatorios, ¿sí? Después, o cualquier otro tipo, puede ser también las deudas bancarias, los compromisos financieros. Esos entran en lo que son los gastos obligatorios, ¿verdad? Después están los gustos. Los gustos, como su nombre lo dice, todo lo que tenga que ver con tus diversiones, ¿verdad? Diversión, vacaciones, ¿sí? Eso está en la parte de gustos. Salidas, todas las salidas, ¿verdad? Gastos inesperados. Esos son los imprevistos, ¿verdad? Por ejemplo, gasto de farmacia, gasto de sanatorio, cosas así. Esos son los gastos inesperados. Y gastos del negocio. Si por ahí vos tenés un negocio, ¿verdad? Entonces vos registrás también los gastos del negocio, ¿sí? Hay cosas que vos de tu economía vas gastando para el negocio, ¿sí? Entonces pones gastos del negocio. Pero yo les recomiendo que no mezclen, si ustedes llegan a tener un emprendimiento, nunca jamás, ¿verdad? Mezclen las cosas del negocio con las cosas particulares, ¿sí? Eso es sumamente importante. Pero si ustedes llegan de repente a hacer de sus ingresos personales, ¿sí? A gastar para el negocio, metan también aquí en este presupuesto, ¿ok? Porque al principio normalmente ocurre eso, cuando estás invirtiendo en tu emprendimiento, tenés que únicamente invertir de tu dinerito, pero obviamente, entonces colocas ahí gastos en el negocio, colocas dentro de tu presupuesto, ¿sí? Y en total, y tienen que, estas dos columnas, ¿sí? Estas dos columnas tienen que equipararse, ¿sí? O sea, no precisamente tienen que ser igualitos, no. Mejor es si esta columna es menor a esta columna, ¿sí? Los ingresos tienen que ser siempre mayores a los egresos. O sea, en pocas palabras, nunca tenemos que gastar más de lo que ingresamos. No nos, ¿cómo se dice? No nos sobreendeudemos, ¿eh? Eso es lo que tenemos que evitar. Y mucha gente, eso es lo que hace, ¿sí? Entonces podemos ver también cómo se calcula la capacidad de pago, ¿sí? Entonces mucha gente no respetan ese cálculo de capacidad de pago y es donde viene el sobreendeudamiento, ¿sí? Y es ahí donde esta columna es más alta, o sea, es mayor, perdón, que esta columna. Y nunca puede ser. Esta columna de los gastos tiene que ser siempre menor a la columna de los ingresos, ¿sí? Muy bien. Entonces así está compuesto nuestro cuadro de presupuesto. Bien sencillito. El periodo de tiempo de tu presupuesto, que puede ser semanal, quincenal o mensual. Tus ingresos aquí y tus gastos aquí o egresos, ¿sí? Los gastos pueden ser los gastos necesarios, gastos obligatorios, los gustos, ¿sí? O gastos de diversiones, ¿verdad? Gastos inesperados y los gastos del negocio. Y luego se suma, ¿sí? La sumatoria. Muy bien. A ver, vamos, son 34. Bueno, concepto de ahorro ahora. Vamos a ver lo que es el ahorro entonces. Se refiere a guardar el dinero a fin de utilizarlo, ¿sí? En un futuro. A fin de utilizarlo en un futuro. Es una decisión consciente, vuelve a faltar la C ahí, sobre el uso de los ingresos. Es una decisión consciente sobre el uso de los ingresos. Todas las personas, independientemente al monto de nuestros ingresos, podemos ahorrar, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere el ahorro? Es guardar nuestro dinero
para utilizarlo en el futuro, ¿sí? Por ejemplo, normalmente hay muchísimas maneras, ¿sí?, de ahorrar, ¿sí? Muchísimas maneras de ahorrar. Hay los que usan la fórmula 20-80, hay otros que usan fórmula 40-60, ¿verdad? Pero lo que más se utiliza y lo que más se estila, ¿sí?, es guardar un 10% todos los meses de nuestro salario. El 10% de nuestro salario es algo accesible, que se puede, ¿verdad? Pero se tiene que convertir en un hábito para que podamos ahorrar bien, ¿sí? Porque muchas veces no hay una meta financiera, no hay un plan de ahorro, o sea, no es que vos estás queriendo realmente conseguir algo, pero es bueno ahorrar, ¿sí? Entonces, agarra un 10% de tu dinerito, pum, mete en tu cooperativa o en el banco, ¿sí? Tenés cooperativa, mete en la cooperativa, tenés banco, mete en el banco. 10% todos los meses. Esa es la mejor manera de ahorrar realmente, ¿sí? Entonces, y convertir eso en un hábito. Tu 10% convertir en un hábito. Algún día te puede servir para algo tu ahorro, ¿sí? Obviamente te va a servir para algo tu ahorro. En algún momento vas a tener una necesidad y ahí va a estar disponible tu ahorro para eso, ¿verdad? Tenemos que tratarlo de tocar lo menos posible nuestro ahorro para que cumpla con su objetivo, ¿verdad? Entonces, el día que necesitamos realmente invertir o hacer algo, ¿sí?, que nos surgió de la galera, algún imprevisto, tenemos nuestro ahorrito para eso, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de ahorro? Están los tipos de ahorros formales e informales. El ahorro formal, ¿sí?, es el que vos depositas en los bancos, las financieras, en las cooperativas. Y el ahorro informal es el que vos tenés contigo mismo, o sea, en tu casa, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, tenés tu caja fuerte, otros guardan en lugares estratégicos. Mi mamá, por ejemplo, como anécdota, ¿verdad? Nosotros no sabíamos. Mi mamá, por ejemplo, dejó su profesión y se dedicó toda su vida a cuidarnos nosotros. Éramos 5 hermanos y después vino una más de Yapa, ¿verdad? Después de 12 años. O sea, en total éramos 6. Y mi papá era el único que trabajaba en ese entonces, ¿verdad? Entonces, mi papá le daba una suma mensual, aparte del gasto de la casa, le daba para ella, para su gasto como mujer. Ahí hizo que mi mamá tenía más plata que mi papá ahorraba, ¿verdad? Nosotros no sabíamos nada cuando, al principio nosotros vivíamos en casa de alquiler, antes, ¿verdad? Y entonces cuando papá iba a comprar la casa, le faltaba en estoy hablando de años, estoy hablando de 30 años atrás, ¿verdad? Le faltaba 20 millones para comprar una casa grande como para nosotros, ¿verdad? Y mamá no sabía cómo decirle que ella tenía el dinero, tenía ese dinero, ¿verdad? Y mi mamá no tenía banco, no tenía ni cooperativa, ella tenía en la casa el dinero. Imagínense. Mamá tenía muchísimo dinero. Nunca nos quiso decir, pero mamá sacó el dinero y le dio a papá. Eso le digo todo. Entonces, 20 millones había sido que ella, y después con el tiempo nomás nos contó su secreto. Ella guardaba en bolsas bien liaditas, con razón que tenía muchas plantas mi mamá, en las plantas, en la plantera. Increíble era. Nunca le entraba la humedad a la planta. Ella regaba su plantita, nunca le entraba la humedad al dinero. Tenía bien liadito en bolsita y escondido en planteras. Imagínense. Tenía más de 20 millones mi mamá. Y bueno, entonces, ese es el ahorro informal, por ejemplo. Y el ahorro formal es lo que se da en los bancos y financieros. Bueno, y la ventaja del ahorro formal, que es seguro, genera intereses a favor, ¿verdad? Y está resguardado por el BCP. O sea, tiene respaldo del BCP. Si cae, por ejemplo, de alguna manera te quieren, por ejemplo, ¿cómo se dice? Estafar en un banco, pues puede ir a anunciar en el Banco Central del Paraguay que ellos van a ver la manera justamente, o sea, va a iniciar la investigación y obviamente van a fallar a tu favor, obviamente, con el tiempo, ¿verdad? Y las ventajas del informal es que es cercano, accesible y tiene disponibilidad inmediata. Muy bien, nos quedamos sin tiempo, vamos a desconectarnos, gente, y vamos a volver a conectarnos al instante. Entonces estábamos en el tema de lo que es el ahorro, ¿sí? Y habíamos dicho que el ahorro, ¿verdad?, se refiere a guardar nuestro dinero a fin de utilizarlo en un futuro, ¿sí? ¿Cuáles eran los tipos de ahorro? Formal e informal, ¿sí? El formal es aquel que se deposita en las instituciones bancarias financieras, ¿sí? Y el informal es
que nosotros tenemos con nosotros en nuestra casa, ¿sí? Las ventajas del ahorro formal, dijimos que era seguro, que generaba intereses, ¿sí? A nuestro favor y que está resguardado o protegido por el BCP. Tenemos como se dice, el aval y la protección del BCP, ¿sí? Y la ventaja del informal es que es accesible, está cerca nuestro, ¿verdad? Y tenemos disponibilidad inmediata de él, ¿sí? Muy bien. Hay muchísimas otras ventajas, ¿verdad? Y ahora vamos a ver de lo que es el ahorro, ¿verdad? Entonces, como les dije, el ahorro se puede utilizar para muchísimas cosas, ¿verdad? Puede ser en el campo de la salud, puede ser para hacer una inversión, ¿sí? O puede ser que un día de mañana de repente se te ocurrió cambiar tu vehículo, ¿verdad? Actualizarte y comprar un vehículo más nuevo. Entonces, para todas esas cositas sirve el ahorro, tiene muchísimas ventajas, ¿verdad? Obviamente te permite tener una vida mucho más holgada, una vida menos preocupante, ¿verdad? Porque la parte económica es una de las cosas que más le preocupa al ser humano, ¿verdad? Una de las cosas que más produce, ¿cómo se dice? Que más produce el famoso estrés, el tema económico, ¿sí? Y es muy importante tener una vida tranquila, una vida libre de preocupaciones económicas. Y el ahorro te proporciona eso, ¿verdad? Te da cierta tranquilidad, cierta solvencia, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver lo que es el plan de ahorro que está ligado a todos estos conceptos, ¿verdad? Justamente el plan de ahorro, la meta financiera, es un elemento, o sea, mejor dicho, el plan de ahorro es un elemento de las metas financieras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el plan de ahorro? Es cuando una persona, ¿sí? Se propone alcanzar una suma de dinero y decide conscientemente, acá ya tiene la C, qué bien, organizarse para guardar de forma constante hasta llegar a la meta, ¿sí? Un ratito, por favor. Ya admitimos a alguien. Muy bien. Entonces, ¿qué es el plan de ahorro? Es cuando una persona se propone alcanzar una suma de dinero y decide conscientemente, la palabra clave es conscientemente, organizarse para guardar de forma constante hasta llegar a la meta, ¿sí? Entonces el plan de ahorro y la meta financiera van de la mano, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver nuestro cuadrito de plan de ahorro, ¿sí? Este es más complejo ya que, por ejemplo, es más específico que el cuadro que vimos de la meta financiera. Se parece muchísimo, pero es bien complejo. ¿Se dan cuenta? Este es el cuadrito. Dice, meta es ¿cuál es la meta? O sea, ¿qué es lo que vos querés comprar? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el objetivo que vos tenés? Acá vos tenés que poner tu meta financiera, en pocas palabras. La meta financiera tenés que colocar acá. Por ejemplo, adquirir un vehículo o comprar un vehículo nuevo o comprar una casa o realizar un masterado, dependiendo de qué tipo de metas, ¿verdad? Acá vas colocando, ¿verdad? El tiempo. El segundo elemento es el tiempo. Dice, ¿para cuándo quieres alcanzarlo? La meta es a corto o largo plazo, ¿verdad? Corto de menos de un año y largo plazo de más de un año, ¿verdad? Entonces acá colocas en un año, en 2 años, acá voy a colocar en meses también, 6 meses, en 6 meses o en 3 años o en 10 años de a largo plazo. Después viene el otro elemento principal que es el valor en dinero, o sea, cuántos guaraníes vale lo que vos, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta lo que vos querés, esa meta que vos querés alcanzar? ¿Sí? Tenés que poner acá, por ejemplo, si es, qué sé yo, comprar un vehículo, qué sé yo, acá poner 40 millones, un vehículo un poco más nuevo, ¿verdad? 40 millones. Entonces, luego ahí viene el cuarto elemento. ¿Cuáles son los recursos con los cuales yo cuento, ¿verdad? ¿Qué tengo ahora para alcanzar mi meta? O sea, ¿qué recursos? Tu ingreso fijo, tu ingreso extra, que puede ser tu comisión por ventas de algún producto que estás haciendo, alquiler de inmuebles, como les dije, ¿sí? O cualquier tipo de otra actividad que te genere ingresos. Las remesas, de repente tenés algún familiar que te está mandando dinero, también remesas, también se mete acá,
los recursos. Y luego viene el quinto elemento, ¿sí? Que es justamente cómo vos te vas a organizar para alcanzar tu meta, ¿sí? O sea, ¿cuántos guaraníes por día, por semana o por mes vos vas a ahorrar para alcanzar tu meta? ¿Ven? Bien específico tiene que ser. Y esto, vuelvo a decir, tiene que ser algo habitual. No entra eso de decir un mes, este mes tengo muchos gastos, no voy a depositar. No, tenés que organizarte de tal manera a que puedas reunirse. Una vez que estableces tu meta, tenés que ser, ¿cómo se dice? Disciplinado, ¿verdad? Para depositar ese monto todos los meses, ¿sí? Supongamos, es cierto, hay imprevistos, hay enfermedades o cualquier tipo de otros imprevistos que no pudiste prever, entonces sí, obviamente, ¿verdad? Entonces ahí tenés que redirigir, recalcular tu meta, ¿sí? Entonces, a lo mejor de repente hiciste una meta demasiado inflada, ¿sí? ¿Cómo se dice? Una meta o un presupuesto, un plan de ahorro muy medio irreal para vos, entonces puedes redireccionar, puedes a lo mejor aumentar la cantidad de tiempo o puedes disminuir la cantidad de dinero que tenés que depositar todos los meses. Pero para eso tenés que cambiar todos estos dos, por lo menos todos cuadros, tenés que cambiar pero tratar de ser siempre, como se dice, disciplinado y sistemático, metódico, todos los meses, una vez que volvés a redireccionar tu meta, ¿verdad? Tu plazo, ¿verdad? O tu tiempo, vos todos los meses haces eso, ¿verdad? Tenés que cumplir, porque si no, no hay plan de ahorro que te funcione, ¿sí? Entonces, este es nuestro cuadrito de plan de ahorro que tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Muy bien. Con esto terminamos lo que es toda la parte de metas financieras, presupuestos, plan de ahorro, ahorro y plan de ahorro, ¿verdad? Entonces, volviendo a hacer un repaso, meta financiera es el objetivo a donde queremos llegar en un plazo determinado, que puede ser semanal, quincenal, mensual o anual también, ¿verdad? Puede ser en años, ¿verdad? No hay ningún problema. Después dijimos también, después hablamos de lo que son los presupuestos, que es el registro de ingresos y egresos, ¿sí? De todo lo que tenga que ver con de nuestra economía, ¿sí? Ingresos y egresos de nuestro bolsillo, en pocas palabras. ¿Sí? ¿Para qué se hace el registro? Para controlar sobre todo los gastos, los ingresos también, pero sobre todo los gastos. Y vimos nuestro cuadrito de presupuesto. Después vimos que el ahorro, ¿qué es el ahorro? El ahorro es guardar un dinero para usarlo en el futuro. Y dijimos que había dos tipos de ahorro, formal e informal, y las ventajas que vimos, ¿verdad? Y por último vimos lo que es el plan de ahorro. ¿Y qué es el plan de ahorro? Justamente es guardar el dinero, ¿sí? Así como dijimos el ahorro, guardar el dinero, pero para algo en específico por un plazo determinado, para alcanzar una meta. En pocas palabras, guardar el dinero, pero para alcanzar una meta. Esa es la diferencia entre el ahorro y el plan de ahorro. Que el ahorro vos guardás nomás el dinero para usarlo en el futuro, de alguna manera. El plan de ahorro, en cambio, es guardar el dinero, pero para algo en específico, para una meta, ¿sí? Muy bien. Y vimos el cuadrito que está acá bien clarito, ¿verdad? Bien fácil, donde se ponen las metas, el tiempo, ¿verdad? El tiempo que nos va a llevar, ¿sí? Alcanzar nuestra meta. Luego el dinero, el monto que cuesta nuestra meta, ¿sí? Por ejemplo, si vas a comprar una casa, acá que se va a poner 500 millones, 600 millones o 300 millones, dependiendo del estilo, el tipo de casa que vas a comprar, ¿verdad? Aquí los recursos que tenés, ¿sí? El cuarto elemento es los recursos, ¿sí? Si tenés algún ingreso fijo, algún ingreso extra, acá se coloca. Y por último elemento, que es el ahorro en guaraníes. O sea, cómo te vas a organizar para llegar a tu meta. Puede ser si vos sos jornalero, cuánto vas a ganar por día, ahorrar por día, o si es mensualero también, cuánto por día. De repente hay muchos que somos mensualeros, ¿verdad? Y entonces hay muchos que, aunque no crean, les cuento
un ejemplo, ¿verdad? Yo tenía un compañero de trabajo que todos los días ahorraba 5.000 guaraníes, sean monedas o 5.000 guaraníes, 5.000, metía en su alcancía, ¿verdad? Y siempre a fin de año con eso él viajaba. Increíble, él le ponía un poquito más y él ya viajaba, se iba a sus vacaciones, ¿verdad? Pero esas son maneras de ahorrar, son métodos y maneras de ahorrar. Tenía otro compañero que se pasaba juntando, pero en aquel entonces monedas de 50, de 1.000 y de 1.000, ¿verdad? 50 y de 1.000, un montón monedas de esas monedas grandes de 50 de antes él juntaba, yo recuerdo. ¿Saben qué juntaba? En esos botellones de mayonesa Hellmann's grandes, ahí juntaba sus 50. Llegaba un momento, dice que en el banco se veían todo ya de él, ¿verdad? Porque llegaba, por ejemplo, en 3 años, él con esas monedas de 50, en 3 años, en aquel, yo estoy hablando hace como 15 años atrás, él se compró para su somier, ¿verdad? Todos los días él guardaba, todos los 50 que tenía, pero guardaba. Si tenía 10 monedas de 50, guardaba las 10 monedas. Si tenía todo lo que era 50, él no usaba, él guardaba, ¿sí? Y después llegaba el momento de abrir su lata y sacaba y contaba. Y después ya se iba con sus bolsas gigantescas al banco, se reían todos de él, ya le conocían ya, ¿verdad? Y así él ahorraba, increíble. Y así se compró su somier hermoso que tenía en aquel entonces, ¿verdad? Él nos mostraba así fotos de sus somieres. Me compré con mi moneda de 50. Nosotros nos reíamos todos de él en el trabajo. Y cuando vimos su somier nos quedamos así, ¿entendés? Se sacó foto en el banco cuando llevó la moneda, para mostrarnos que realmente sí hacía eso, ¿verdad? Y realmente yo me sacaba el sombrero delante de él, ¿verdad? Tenía una paciencia. Hay gente que sabe ahorrar, increíble. Pero bueno, así mismo. Bueno, entonces, esas son maneras de ahorrar. Hay diferentes tipos, cada uno escoge cómo ahorrar, pero el tema está que uno tenga el hábito de ahorrar. Eso es lo importante, tener el hábito de ahorrar. Como les dije hace rato, lo que más se utiliza es guardar el 10% del salario siempre, ¿verdad? Convertirlo en hábitos. Bueno, hasta aquí llegamos todo lo que tenga que ver con esos conceptos entonces. Ahora vamos a lo que es el concepto de crédito. ¿A qué se refiere el crédito? A la obtención de dinero o bienes en el presente, ya sea de instituciones financieras o de particulares, el cual debemos pagar en el futuro. O sea, ¿qué es el crédito? Obtener dinero, ¿sí? En el presente de otras instituciones, o sea, por lo general son los bancos financieros y cooperativas, el cual, o sea, el crédito tenemos que pagar en el futuro. A eso se refiere el crédito. ¿Quiénes componen, o sea, los elementos de lo que es el crédito en sí? ¿Sí? Son el acreedor y el deudor. Entonces, ¿quién es el deudor? ¿Quién es el deudor y quién es el acreedor? Deudor es la persona que justamente toma o adquiere el crédito o préstamo. O sea, aquel que está haciendo el préstamo. La persona que presta el dinero, que obtiene el préstamo, es el deudor. ¿Y el acreedor quién es? Es la persona quien otorga el crédito o el préstamo, ¿sí? Entonces, el deudor es el que obtiene el préstamo y el acreedor es el que da, el que otorga el crédito. Muy bien. Concepto de capacidad de pago. Esta parte es muy importante porque esta parte la gente no maneja normalmente y es tan sencillo de hacer, ¿verdad? ¿A qué se refiere capacidad de pago? Se refiere a los recursos que una persona tiene para cumplir con un compromiso de acuerdo al plazo del préstamo que se desea tomar. ¿Qué es el concepto entonces de préstamos? La capacidad de pago, ¿sí? Es el recurso de una persona para hacer frente a sus compromisos, ¿sí? De acuerdo al plazo del compromiso en sí, ¿verdad? Es decir, ¿hasta cuánto puedo endeudarme? ¿Sí? Eso es la capacidad de pago. Es hasta cuánto se puede endeudar una persona, ¿sí? Si se supera ese monto, se tiene un sobreendeudamiento, ¿sí? Y es lo que casi todos los seres humanos hacen, que no tienen que hacer. Vamos a ver la fórmula sencillita para calcular la capacidad de pago. Esta es la fórmula sencillita. Y quiero que atiendan porque esto también ustedes, aparte de que es bueno para la vida, ¿sí? Si no lo saben, se va a hacer como tarea, ¿verdad? Entonces, el ingreso, aquí entra todos tus ingresos fijos, ¿sí? Tus ingresos fijos, ¿eh? No metan aquí el ingreso extra. Ese es el error que cometen la gente,
¿sí? Porque el ingreso extra no es constante normalmente, ¿sí? Entonces, y cuando no tenés el dinero, ¿sí? Del extra, es cuando entras en problemas. Entonces, acá tenés que calcular tu ingreso fijo, en pocas palabras, ¿verdad? Tenés que restar tus gastos que normalmente tenés, ¿sí? Los gastos necesarios, los gastos obligatorios, los gastos innecesarios, los inesperados. Pongan imprevistos también acá, un cálculo de imprevistos, ¿sí? Entonces, una vez que tengas sumado todo eso, le restas a tu ingreso fijo, ¿sí? Y lo que sobra de tu ingreso fijo, calcularle el 50%. En este caso, sobró 250,000 y el 50% de 250,000 es 125,000. Entonces, eso es tu capacidad de pago. Vos podés endeudarte y pagar una cuota de 125,000 guaraníes. No podés por 250,000. No, tiene que ser por el 50%. ¿Sí? ¿Está bien? Si, por ejemplo, ustedes te sobra 250,000, ¿sí? Y vos gastás los 250,000, eso no es bueno. Esa no es tu capacidad de pago. No tiene que pasar del 50%, ¿sí? Capacidad de pago tiene que ser el 50%, clavadito. Y con esto vas a poder tener un pago normal y tranquilo de deuda. Lo ideal es no endeudarse, pero si tenés que endeudarte, este es el cálculo que tenés que hacer, ¿sí? Y no calcular, todo lo que me sobró, ¡pum! Yo puedo gastar en la deuda. No, no podés gastar en la deuda todo lo que te sobró. No podés. Tenés que calcular el 50% y esa es tu capacidad de pago. ¿Ok? De eso no se olviden. Ese 50%, por ejemplo, de repente puede variar. Puede variar un poquitito, ¿sí? Puede variar un poquitito, pero lo recomendable es 50%. ¿Está? El tema está que justamente no caigas en un sobreendeudamiento. Antes de tomar una deuda, siempre es importante calcular la capacidad de pago. Eso es categórico. Pensar siempre, en primer lugar, tenés que pensar si realmente te hace falta la deuda. Si realmente te hace falta la deuda. Si te vas a endeudar para algo que no vale la pena, ¿sí? O por ejemplo, la gente, por el solo hecho hay gente increíble, hay gente que no puede vivir sin préstamos, ¿sí? Y terminaron de pagar su préstamo y están pensando en qué van a invertir su próximo préstamo. Y no. Lo importante es, luego, lo ideal es no endeudarse, gente. No endeudarse. Lo ideal es manejarse todo al contado. Siempre al contado todo sale más barato. Todo. Pero si se tienen que endeudar, piensen muchas veces en primer lugar y luego una vez que ustedes deciden de que deben endeudarse, lastimosamente, hagan su cálculo de capacidad de pago. Y eso, por favor, siempre cuando estén dando la clase de emprendedurismo o la clase de finanzas personales, que yo sé que todos damos, ¿verdad? Hagan entender eso a sus participantes, ¿sí? De que, sobre todo cuando tenemos participantes jóvenes, porque los jóvenes no dimensionan, no toman conciencia de eso. Adquieren tarjetas de crédito y creen que eso se mantiene solo. Los jóvenes que conozco, la mayoría, todos están en Inforcom. Todos. ¿Por qué? Porque no tienen, para empezar, luego no tienen esa noción de gasto, ¿sí? De control de gasto. Creen que la tarjeta de crédito pueden tarjetear a todo dar, ¿sí? Que van a poder hacer frente. Y después se dan cuenta que no, y después va creciendo y ya se funde en su vida económica y financiera, ¿verdad? Va creciendo como una bola de nieve así que nunca para. Al que se metan con tarjeta de crédito sabemos que siempre le pasa eso. Para la tarjeta de crédito tenemos que tener una disciplina financiera férrea. La tarjeta de crédito sirve solo cuando nosotros tenemos nuestro fijo más algún extra. Yo le digo porque yo trabajé en tarjetas de crédito, ¿sí? Yo trabajé en el mundo de las tarjetas de crédito y sé cómo se manejan eso. Entonces, la tarjeta de crédito
te sirve, te salva cuando, por ejemplo, allá por el 15 o por el, qué sé yo, 16, 17, no tenés más dinero y tenés que comprar cosas para el supermercado, para tu familia, tenés que comprar, o de repente tenés que comprar alguna cosa en la farmacia y no tenés dinero, ¿sí? Entonces, para esas cosas sirve la tarjeta de crédito. Pero, ojo, no es para que vos tarjetes y ya no. La tarjeta de crédito, por eso les digo que sirve cuando tenés un fijo más un ingreso extra. Entonces, ni bien tenés tu ingreso extra, antes de que caiga el corte de la tarjeta de crédito, tenés que ir a cancelar para que no te cobren los intereses. O por lo menos cancelar todo lo más que puedas, ¿sí? Porque siempre los intereses de la tarjeta es sobresaldo, se calculan. Por ejemplo, la mayoría de las entidades hacen, por ejemplo, el 25. Otros dicen, por ejemplo, el tercer viernes de cada mes, ¿sí? Entonces vos tenés que averiguar en tu entidad financiera cuándo cae el corte de tu tarjeta. ¿Qué significa eso? Hasta cuándo van a ingresar todas las tarjeteadas que hiciste, ¿verdad? En pocas palabras, hasta cuándo se van a considerar, ¿verdad? Y a partir de ese día, en ese día, por ejemplo, el 25 al 25, todos los gastos que hiciste con tu tarjeta de crédito te van a cobrar intereses hasta el 25. Después del 26 ya entra en el siguiente mes, ¿sí? Entonces, el 24 vos te vas y cancelás todos los gastos que hiciste en el mes con tu dinero extra que te entró. O si no tenés, por ejemplo, te fuiste a comprarte al supermercado un valor de 500, 600 mil guaraníes, no tenés al 25 los 600 mil guaraníes, pero tenés un 300 mil, anda y cancelar los 300 mil. ¿Por qué? Porque solo los 300 o sobre el saldo te van a calcular tus intereses después, ¿sí? Entonces, para evitar eso es que cuanto más, por eso yo la tarjeta de crédito tiene que tener disciplina financiera, gastar exclusivamente para lo necesario, ¿sí? Dejar para cuando realmente no podés, y cuando tengas, si bien te entró un dinerito, anda y poné a cuenta de la tarjeta, de los gastos que hiciste de tarjeta, para que sobre el saldo te calculen menos los intereses, ¿ok? Entonces, por eso, y eso es lo que los jóvenes no entienden, ¿verdad? Vos no hay forma de hacerle entender. Tenemos que seguir luchando contra eso para evitar que ellos fundan su vida financiera y económica. Y luego, también no les dan importancia también al tema del pago. Ese es otro tema. Es como que no importa, total, el banco nomás se jodió. Yo no voy a pagar mi cuenta, ¿verdad? Y no se dan cuenta que están, después cuando quieren buscar trabajo, no encuentran porque están en Inforcom, se dan cuenta cuán importante es, ¿verdad? Cuán importante es pagar las deudas. O quieren comprar para su casa y no le dan porque están en Inforcom. Entonces, todo eso tenemos que tratar de hacerle entender a nuestros participantes. Muy bien. Entonces, como dije hace rato, ser consciente de la deuda que vamos a tomar y ser responsables en el pago, a fin de evitar atrasos, pagos de interés por mora y malos historiales crediticios, ¿sí? Todo esto acarrea la falta de pago o de falta de cumplimiento con el compromiso financiero, ¿sí? Al momento que vos dejás de pagar, ¿sí? 2, 3 meses ya entras en mora, ya entras en Inforcom y ya empezás a tener un mal historial crediticio, ¿sí? Que es muy malo para el ser humano, ¿sí? En todos los sentidos. Vos querés el día de mañana, cuando realmente necesites, ¿verdad? Del crédito, no vas a poder adquirir porque ya tenés un mal historial crediticio. Entonces, todo eso tenemos que evitar, ¿sí? Tenemos que evitar también que nos siga creciendo la deuda. Sabemos que cuanto menos pagamos, más crece nuestro interés en moratorio y más interés genera intereses, ¿verdad? Nuestra deuda por las moras, ¿verdad? Muy bien. Rapidito porque nos estamos quedando sin tiempo. Son 11:30. Muy bien. Siempre tenemos que preguntar, cuando vamos a hacer un crédito, preguntar y tener en cuenta el plazo, la tasa de interés y las penalidades en caso de incumplimiento. Mucha gente, con tal de que le préstamo, firma sin leer nada y ya está. No. Uno tiene que averiguar bien, un préstamo tiene que ser algo bien consciente, bien analizado, bien pensado, ¿sí? Sentarse a ver exactamente cuánto es uno tiene que luego tiene que hacer el pedido y llevar en su casa y analizar.
hacer el cálculo, hacer todas las preguntas en el banco y andarte a tu casa tranquilo a analizar tu préstamo, ¿sí? Y luego haces tu presupuesto, ¿verdad? El presupuesto, ¿sí? Entonces, todo eso, el presupuesto, tenés que hacer tus metas, tu cálculo de tu plazo, todo tenés que hacer y tenés que hacerlo bien. Y cuando estés bien, seguro lo que vas a hacer, ahí te vas a solicitar formalmente el crédito y firmas y firmas lo que tenés que firmar. Pero antes de firmar, lean bien en la casilla donde dice intereses. Por lo general, no quieren poner, oblíguenle. Yo les digo por justa causa, porque yo en los bancos siempre me ponían así en blanco, en la parte donde decía interés moratorio en blanco, ¿verdad? Yo les decía, ¿cuánto es el interés moratorio? Y es el 1% por día. Bueno, poneme el 1% por día. No sé, poneme el 1%, si no, no te voy a firmar. Entonces me ponían ahí, ¿verdad? Porque ellos también quieren vender, obviamente. Entonces, tienen que obligar a la gente que coloquen el interés moratorio ahí, ¿verdad? O en algún lado tiene que figurar, en algún lado, donde vos vas a meter tu firma, ¿verdad? Muy bien. Como dice aquí, es importante tener un destino establecido para el crédito, no endeudarse si realmente no hay necesidad o urgencia de por medio, que ya dijimos mucho sobre eso. Ahora vamos a hablar de lo que es el sistema financiero, ¿sí? El sistema financiero es lo que permite el relacionamiento entre los individuos con unidades económicas, instituciones y entidades financieras a través del intercambio de productos, instrumentos y servicios. Los sistemas financieros permiten que el dinero se movilice dentro de una economía, ¿sí? Y acá justamente vemos varios de los conceptos que estuvimos viendo. ¿Cuáles son los productos y servicios financieros? El ahorro, el crédito, el seguro y los servicios. El ahorro, ¿verdad? Que es donde tenemos en los bancos, ¿verdad? Cuentas de ahorro a la vista, cuenta de ahorro a plazo fijo, certificado de depósitos de ahorro. Los créditos, que pueden ser créditos de consumo para vivienda, créditos de microcrédito, productos o de productivo del negocio, ¿verdad? Todo lo que se tenga que ver con el tema de, por ejemplo, para la vivienda o para el emprendimiento, ¿verdad? Seguros de personas, seguro de personas, de vida, de accidentes, ¿verdad? Y los servicios que pueden ser transferencias nacionales e internacionales o pagos de servicios, ¿sí? Estos son los productos y servicios financieros. ¿Cuáles son los derechos y deberes del usuario financiero? Los derechos. ¿Qué derechos tenemos nosotros como usuarios financieros? Tenemos derecho a recibir una buena atención por parte del personal de la institución financiera, ¿correcto? Derecho a recibir información y aclaración de todas las dudas sobre los productos o servicios financieros que ofrecen las instituciones, ¿sí? O sea, en pocas palabras, tienen que decirnos exactamente cuánto es el interés que nos van a cobrar normal, cuál es el interés moratorio, ¿sí? ¿Qué nos va a pasar si no cumplimos? ¿Qué nos va a pasar si no cumplimos con el pago de la deuda? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo ya entramos en Infocom? Todas esas preguntas uno tiene que hacer. ¿Hasta cuánto de repente si me atraso me pueden esperar? ¿Verdad? O cosas así, ¿verdad? Todo ese tipo de información tenemos derecho a recibir. Derecho a recibir capacitación en la utilización de los productos y servicios que ofrecen las instituciones financieras. Derecho a conocer todos los costos del producto o servicio y las condiciones de la institución financiera para no tener malos entendidos, que es lo que acabamos de decir. Derecho a realizar quejas y reclamos y ser atendidos en tiempo y forma. O sea, en pocas palabras, todos estos derechos son los derechos que tenemos los usuarios. También tenemos derecho a reclamar y a quejarnos si hace falta y nos tienen que escuchar. ¿Cuáles son nuestros deberes? Así como tenemos nuestros derechos, tenemos nuestros deberes. En primer lugar, revisar y analizar detalladamente las condiciones de los productos o servicios antes de adquirirlos. O sea, en pocas palabras, si vos estás adquiriendo un préstamo en un banco o vos estás adquiriendo un electrodoméstico a crédito, ¿sí? Una vez que vos firmás, ya no tenés nada que reclamar, ¿sí? Entonces, antes de estampar tu firma en un documento, lee bien, analiza bien detenidamente. Es una obligación, un derecho, un deber que tenés, ¿sí?
tenés que analizar detalladamente. Y luego estampar tu firma, porque una vez que estampas tu firma ya no hay, ¿verdad? Hasta las letras más chiquititas tenemos que leer. Si no podemos, aunque sea, traigan una lupa y traten de leer. ¿Por qué? Porque en las letras chiquitas están siempre las trampas, ¿sí? Cumplir en tiempo y forma con los pagos de las cuotas de los créditos y los servicios adquiridos. Tenemos que cumplir nuestros compromisos, honrar nuestros compromisos. Brindar información correcta a la institución, o sea, no tenemos que mentir. Toda la información que demos de nuestra dirección, teléfono, correo, tienen que ser datos fidedignos. Nuestros trabajos, nuestro certificado de trabajo, no tenemos que mentir. Cuando nuestro ingreso, no tenemos que mentir. Llevar un registro de la cantidad de pagos que ya hizo y controlar si le están cobrando bien. O sea, en pocas palabras, tenemos que llevar el control de todos los pagos que ya hicimos por nuestra deuda, ¿sí? Ver cuánto nos falta, todo eso, y ver si nos están cobrando bien, ¿sí? Todo eso son deberes que tenemos nosotros. Canales de quejas y reclamos, ¿sí? Canales de quejas y reclamos. Cuando un producto o servicio no se da de acuerdo a lo pactado, las personas están en su pleno derecho de reclamar, obviamente. El reclamo es cuando un cliente o consumidor comunica a la institución financiera estar disconforme con el producto o servicio prestado, ¿sí? También se puede presentar quejas cuando no se está conforme con la atención recibida en la institución financiera. O sea, no solamente si de repente el producto o servicio obtenido no es bueno, también por la atención que recibimos podemos realizar la queja y reclamo. ¿Dónde podemos hacer estas quejas y reclamos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? En primer lugar, tenemos que tratar con la institución financiera directamente. Si tenemos un ejecutivo de cuenta en el banco, con el ejecutivo de cuenta. Si el ejecutivo de cuenta no te escucha, pedir por el gerente de banca, ¿verdad? Entonces, pedir. Si no te hacen caso ahí otra vez, entonces te vas, en el caso de los bancos, en el Banco Central del Paraguay. Y en el caso de las cooperativas, en la INCOP, ¿verdad? Y acá están los datos, ¿sí? Está en el email donde uno puede dirigirse o los teléfonos, por ejemplo, para hablar. Y si no hay respuesta en ninguno de esos lugares, en el banco inicialmente, luego en el Banco Central de Paraguay o en la cooperativa, ¿sí? Entonces, o en la INCOP, ¿verdad? En la que les congrega a estas cooperativas, ¿sí? La institución madre vendría a ser que les reglamenta a las cooperativas. Si no nos hacen caso ahí, entonces nos vamos en tercer paso a la SEDECO, que es la Secretaría de Denuncias, ¿verdad? Justamente para hacer las quejas y reclamos, ¿sí? A la Secretaría del Consumidor, ¿sí? Aquí están los datos y el correo. Y para finalizar, como anécdota, les cuento que sí la SEDECO funciona porque mi marido utilizó, por ejemplo, la SEDECO. Un ejemplito y de paso se van a reír un chiquitito, ¿verdad? Él me había mandado, él tenía que presentarse a una reunión importante. Entonces él mandó lavar una tintorería famosa su traje. Un traje así de lomo que él tenía el traje encima, el traje que más él amaba, ¿verdad? De todos los que tiene. Un traje hermoso, color azul, muy lindo, que mandó a hacer en lomo, ¿verdad? Mandó lavar en una tintorería famosa. Y la tintorería tiene servicio de delivery. De retirar te dejan una contraseña y después te vuelven a traer el día que te dijeron que te van a terminar el servicio. Te traen y vos le entregas la contraseña, ¿verdad? Bueno, se fueron, hicieron lo propio, retiraron y trajeron. Después mi marido cometió el error de no revisar. También ustedes, por favor, revisen cuando reciben algo en frente de la persona que le trae. Él no revisó. Cometió ese error garrafal. Estábamos contando la historia. Les quería nada más, con este ejemplo, mucha gente dice, no sirve para nada la Secretaría del Consumidor. En nuestro caso, les cuento que sí nos sirve, ¿verdad? Mi marido había retirado, como les dije, cometió el error, le trajeron de la casa, él no revisó el producto que le habían traído, ¿verdad? Era una tintorería que le lavó su conjunto, ¿verdad? Su traje. Y llegó el momento del evento, él se pone toda la camisa, ¿verdad? Y saca su saco, o sea, saca del envoltorio de la tintorería y el saco perfecto, ¿verdad? Pero el pantalón era el de una criatura de 12 años. El pantalón, y mi marido encima es gordito, dice.
¿qué pasó? ¿Se encogió mi pantalón? ¿Qué pasó? ¿Se encogió o qué? O me están haciendo una misión, una broma, ¿verdad? Y realmente yo entendí y yo le dije, no, seguro que no estás viendo bien, me voy extiendo. Y efectivamente, era el mismo, la misma tela, el traje, todo. Pero era el de una criatura de 12, era un pantalón chiquitito. Al instante, bueno, obviamente tuvo que improvisar, se puso otro, por suerte tenía varios trajes, se colocó y se fue al evento, pero se fue argeladísimo porque supuestamente era el traje que él más quería, encima de un evento súper importante para él, ¿verdad? Y quería estar con su mejor traje, ¿verdad? Bueno, lo que sí que se fue todo y vino, obviamente al día siguiente se le va la carga a la tintorería, ¿verdad? Y le reciben los empleados y le dicen, no señor, no, nosotros le llevamos su pantalón. No, este es el pantalón que ustedes me llevaron. ¿Cómo ustedes van a burlarse de esta manera de mí? No aceptaron. Le pidió hablar con el gerente, tampoco aceptó. O sea, dijo, no señor, usted, el sistema es aquí, nosotros le entregamos, nos fuimos, retiramos su casa. Bueno, mis empleados me dicen que retiraron de su casa y le devolvieron su casa y yo creo en mis empleados. Y se quedó así. El gerente no quería saber nada, cerradísimo también. No le quisieron reconocer lo del pantalón. Y miren que era una tintorería famosa, ¿eh? Entonces, ahí mi marido me dijo, no se va a quedar esto así. Y se fue a la Secretaría del Consumidor, ¿verdad? A denunciarle, ¿verdad? Entonces, en todo el proceso, lleva un tiempo, ¿verdad? Donde ellos tienen que presentar pruebas y todo eso, y les convocan a ellos, ¿verdad? Un día X, cara a cara. Cara a cara estuvieron ahí, ¿verdad? El gerente y mi esposo, frente a lo de la Secretaría del Consumidor. Y bueno, ahí dime, ida y venida, que esto que lo otro. Al final, la Sedeco sentenció a la tintorería a pagarle, no un pantalón, la confección entera de un traje nuevo, enterito, saco y pantalón. Eso se ganó la tintorería por no aceptar lo que hicieron, ¿verdad? Evidentemente algo pasó con el pantalón de mi marido, no sé si me le mandaban a otra, le mandaron mal o quemaron o lo que sea, entonces lo que tenían le dieron, ¿verdad? Entonces evidentemente algo pasó, ¿verdad? Y no quisieron reconocer. Entonces la Sedeco, después de buscar la intermediación, obviamente sentenció de que se iba a tienen que pagarle a mi marido no solamente el pantalón, sino la confección de un traje entero en lomo. Y así hicieron. Le pagaron la confección entera de lomo, ¿verdad? Y hasta hoy día mi marido tiene su traje inicial de lomo sin su pantalón, ¿verdad? Tiene otra confección aparte, ¿sí? De que le mandaron a hacerlos en la CD. Por eso les digo que sí funciona. En nuestro caso, personalmente, sí funcionó y se manejaron de manera muy profesional. ¿Sí? Bueno, y con eso terminamos entonces la unidad 3.